Bueno, buenos días, buenas tardes, según el corresponda el momento que estén viendo esta clase que hemos dejado grabada por los problemas que ya había comentado con alguno de ustedes. En esta segunda sesión de Derecho Canónico vamos a tratar los temas más prácticos. Tratamos en la primera sesión los temas un poquito más teóricos. Muchas de las cosas ya salieron, hubo preguntas, especialmente para las personas que estuvieron trabajando en las oficinas parroquiales o que de alguna manera ya tuvieron experiencia con los temas canónicos o, como hemos visto muy fácilmente, también hemos tenido la experiencia en la vida cristiana, porque precisamente en la vida cristiana nosotros tenemos el reflejo precisamente de esta tutela que es el derecho para los sacramentos en la iglesia. Si me ven medio absorto, es que estoy un poco viendo las indicaciones de la pantalla para poder tratar de hacer bien en la grabación. Esta primera sesión lo podemos poner un título: Los sacramentos, el derecho canónico y la vida parroquial. Em, Hasta ahora, en este curso, hemos estudiado desde el punto de vista teórico, como acabo de señalar, la estructura del código, los principios generales, la función santificadora del derecho. Pero hoy damos un paso más y nos podemos preguntar, ¿cómo se vive todo esto en una parroquia concreta? Si estuviéramos presencial, podríamos hacer el ejercicio y ustedes podrían hacer el aporte. Según como estén viendo esta grabación, podrían detenerlo aquí y contestar precisamente cómo se vive todo esto en una parroquia concreta, cómo se traduce esta realidad del derecho en la iglesia, en nuestra vida parroquial, en nuestra vida sacramental. Porque el derecho canónico, dijimos, no se queda en los libros. Donde hay sociedad se necesita derecho. Ubi, ¿se acuerdan? Ubi societas o societas, ibi ius. Donde hay sociedad hay derecho. Hacíamos la reflexión de que ni siquiera podíamos jugar a algo, un juego de cartas, un juego de mesa, si no tuviéramos una especie precisamente de normas para poder tener una referencia de si hemos ganado, si hemos perdido, si el juego ha terminado y en caso de haber ganado, por cuánto lo ganamos, por ejemplo. Todo esto tiene que estar normado y así también las cosas más sagradas también están normadas precisamente para estar protegidas y para recibirlos de acuerdo a lo que la Iglesia nos va pidiendo. El derecho canónico no se queda en los libros, se encarna en las oficinas parroquiales, como también lo hemos adelantado, se encarna en la preparación para los sacramentos, porque los sacramentos son acciones de las personas y las acciones libres que tienen consecuencias tienen que estar tomadas también a partir de decisiones concretas y libres. En las entrevistas que hay para pedir los sacramentos, en las entrevistas para realizar la fe formación, la catequesis de adultos, em, lo que les decía, el derecho canónico, ¿no? Habíamos dicho entrevistas y precisamente ahora me llamaron por teléfono para una entrevista. Estoy grabando estas clases en horario de oficina, así que disculpen si hay una interrupción. Espero que después quede bien ensamblado. Entonces, retomo, oficinas parroquiales, preparación sacramental, entrevistas. Las entrevistas son para hacer consultas de distintos órdenes canónicos, por ejemplo, temas de moral, muchas veces temas sacramentales, temas de procedimientos y muchas veces también qué hacer, por ejemplo, ahora con el tema de la costumbre de cremar, qué hacer con la ceniza, si es lícito tenerla en casa, si no es lícito tenerla en casa. Todas esas son conversaciones normales, habituales en una actividad parroquial, pero que tienen un trasfondo que para ser bien solucionado y bien orientadas las respuestas, tienen que estar sustentadas precisamente en el derecho canónico.
También, ya que estoy en el ámbito de la oficina, de la Secretaría Parroquial, de la catedral en este caso, pero en cualquier iglesia, en cualquier lugar donde hay archivos, es sumamente importante los archivos, porque no sé si les comenté en clase que hasta el siglo XIX, hasta en algunos países fines de los 1800 y en otros principios del 1900, los registros de nacimientos estaban dados por las anotaciones sobre los bautismos, los casamientos, otro tanto. Las defunciones también, había los certificados de defunción. Luego, finales 1800, principios 1900, comenzaron en los distintos países los registros civiles, pero siguen siendo, en la mayoría de nuestros países occidentales, sigue siendo el archivo de todas las parroquias algo protegido, inclusive por las leyes civiles. Luego también el derecho canónico rige por el cuidado también que se desliza de las personas y como tenemos que hacer, allí tengo el certificado, cada año tenemos que hacer nosotros ese pequeño curso para la seguridad de ambientes, ¿eh? Entonces también el acompañamiento personal tiene que estar dado en el marco real y práctico del derecho canónico. También en el sentido de las decisiones difíciles, cuando implican alguna toma de partido, alguna, digamos así, decisión en cuanto a los hijos, en cuanto a adoptar, en cuanto a las separaciones, en cuanto a los bienes, también esas decisiones difíciles tienen que estar iluminadas en el marco del derecho canónico, es decir, los deberes, las obligaciones, y en el derecho canónico, lógicamente, el primer deber y la primera obligación tiene que ser precisamente escuchar a Dios. Hoy que comenzamos la cuaresma, estoy grabando esto en el día miércoles de ceniza, tiene que ser precisamente escuchar a Dios porque tenemos que convertirnos. Conviértete y cree en el Evangelio. Y precisamente les recordaba también que el último canon, que es de los procesos para la remoción de los párrocos, nos recuerda el espíritu de todo el derecho canónico, que la ley suprema de la Iglesia es la salus animal, la salvación de las almas. La Iglesia entonces busca unir ambos: verdad, caridad, norma y misericordia, justicia y pastoral. Ese equilibrio es el corazón del ministerio parroquial. Ambos, la vida real con una vida normada, con una vida del derecho, que tiene que ser, por los principios primeros y por los fines últimos, un derecho religioso, porque la fuente de todo es la revelación y el fin de todo es precisamente la salvación de las almas, la salvación de cada uno de los hombres y mujeres, desde Adán hasta el último que vengan a este mundo. El punto 2, el párroco como primer responsable. Según el Código de Derecho Canónico, el párroco no es solo un coordinador. Permiso que voy a tomar un poquito de agua. No es solo un coordinador, es el primer responsable pastoral, podríamos decir, y jurídico. A las dos a la vez, pero si queremos poner en un orden pastoral, porque la primera preocupación no tiene que ser aplicar las leyes, sino que la primera preocupación es estar con las ovejas, es estar con el rebaño. Em, Debe garantizar el párroco la asistencia en todos los momentos en la vida parroquial, el cuidado que debe haber en esa asistencia y concretamente en cuanto a los sacramentos, que es el título de esta primera sesión de nuestra clase, de nuestra segunda sesión, es la validez de los sacramentos. Para que los sacramentos sean válidos, tienen que estar dados con su materia y su forma. Hay pequeños ritos que pueden prescindirse, pero son válidos igual los sacramentos. Pongamos por caso el sacramento tan conocido del bautismo. El sacramento, lo esencial del sacramento del bautismo es bautizar al niño con agua limpia, antiguamente era agua corriente, y decirle el nombre: Pedro, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya con eso tenemos la validad del sacramento. Después hay otros ritos que ilustran este sacramento, esta vida nueva que con el bautismo empieza cada ser humano en la iglesia, la vida sobrenatural,
Y esos ritos se ilustran, por ejemplo, con los signos grandes de las unciones, antes del agua, la unción presbautismal con el óleo de los catecúmenos, después del agua, la unción en la cabeza, en esta parte de la cabeza, con el santo crisma, eh, que los consagra a los bautizados como miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey, porque así como el aceite penetra en la piel, así también el bautismo nos incorpora a Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y después hay signos menores. En el antiguo ritual había que tocarle el oído, la boca a los niños. Hoy también un poco por higiene tal vez no se hace, pero aún los signos mayores, como las unciones, si no se hicieran, en algún caso, por ejemplo, los bautismos de emergencia no se hacen, precisamente porque hay que primar lo que es más responsable. No hace a la invalidez del sacramento, porque está la materia y está la forma. Pero uno ha de cuidar, el sacerdote en su parroquia ha de cuidar, sobre todo la Santa Misa, que se celebre con decoro, con prolijidad, que estén las cosas bien ordenadas, bien limpias. La validez de los sacramentos también implica la administración de estas cosas sencillas. Lo lícito es que al menos no solamente esté lo válido, perdón, al menos no, que además de los mínimos esté también lo completo, válido y lícito. Si falta algo, puede ser ilícito, pero el sacramento puede ser válido si tiene lo esencial. Por ejemplo, si un sacerdote celebra la misa sin ornamentos, es ilícito, o sin casulla pudiendo usarla, es ilícito. Pero si el sacerdote usa pan y vino, realmente tiene intención de consagrar, y dice las palabras de la consagración sobre el pan y sobre el vino, el sacramento es válido, pero no es lícito. La preparación adecuada para los sacramentos, la preparación adecuada también para lo que hacemos los distintos ministerios en la iglesia, es muy importante que también los sacerdotes nos preparemos, nos formemos, la formación permanente, el derecho canónico habla y la pide para los sacerdotes en los distintos eh, años que se encuentran de su vida y de su ministerio. Los registros correctos, otra vez, es muy importante, lo vamos a decir muchas veces, registrar adecuadamente todos los sacramentos que se dan en el ámbito de la parroquia. El párroco es el primer responsable de esto. El acompañamiento posterior también, siempre que sea posible, de los sacramentos. Había una práctica antigua que está insinuada en el derecho canónico y es la razón propia de los párrocos como pastores propios de una comunidad, que es la de poder conocer a las personas, poder seguirlas. Entonces, una de las cosas importantes de la función de responsabilidad del párroco es acompañamiento posterior a la recepción de los sacramentos o a las visitas que eventualmente los fieles tengan que hacer a las comunidades, en lo cual también tiene que incluir al consejo, a los distintos colaboradores, recordando el espíritu sinodal y también un espíritu de corresponsabilidad que siempre tiene que estar en la iglesia. Puede, por esto, el párroco lógicamente delegar las tareas, pero no se puede delegar la responsabilidad y por eso estamos hablando de corresponsabilidad. Tengo un ejemplo así apuntado. Puede haber coordinadores de bautismo, puede haber catequistas, de hecho los hay secretaría y secretarias, pero si hay un problema jurídico, el responsable es el párroco. Esto no es para controlar, es para proteger a los fieles, para proteger al sacramento, para proteger a la iglesia y para proteger, lógicamente, al mismo sacerdote en el sentido de que el sacerdote tiene que cuidar su ministerio. El tercer punto que me anoté en el ayuda a memoria es el bautismo en la práctica de las parroquias. Lo vamos a ver bastante porque reservamos
la sesión práctica para hoy. Otra vez tuve que Normas cortar. básicas. El No sé cómo bautismo quedará exige ensamblado. Vamos a intención centrarnos, cristiana. vayamos al No podemos bautismo. hacer el bautismo Las normas por básicas, mera entonces, costumbre o intención como un acto de cristiana. iniciación. Decíamos En España, yo que viví en tiene que haber España una del intención 2001 cristiana, no por una casi mera por 10 años. costumbre o por un em, formalismo o y por si, iniciarlos en en la un sociedad paréntesis cuando que fui y nacen volví, o si cuando quieren son casi 11 años, adolescentes y por lo tanto hacen uno de unas los cosas requisitos del demenciales, derecho porque, por canónico ejemplo, en que la está zona que yo fundado en la viví, libertad y Cataluña, en también en la Barcelona, evangelización muchos es precisamente ayuntamientos, es decir, las la municipalidades, los esperanza ayuntamientos, fundada de la tienen educación ceremonias cristiana. civiles Es de importante bautismo y de que haya comunión, una una comunión civil, un esperanza bautismo fundada civil. ¿Por qué? de que Porque el niño va a ser escinden educado la parte cristianamente. Eso también religiosa es y se quedan importante, solamente con por el ejemplo, en mero casos que vamos a mencionar aspecto más adelante, societario, por ejemplo, como el cuando se bautismo, una pide el presentación, bautismo de un la niño comunión como con una una familia en socialización situación en una irregular. edad Basta más o con que haya menos una esperanza cristiana adolescente, por de que decir de el alguna niño forma. pueda ser Entonces, educado en la fe. para recibir El los bautismo sacramentos también tenemos que exige tener las padrinos idóneos, intenciones cosas que vamos a tener necesarias que para tratar también en detalle, que seguramente va a haber ahí una de las preguntas del examen, como les dije la última vez. El examen va a ser viendo estos videos, que ustedes extraigan la pregunta y la respuesta de los videos mismos. Lo bueno es que si lo ven y tienen la tecnología, pueden retroceder y volver a escuchar. Otra de los puntos del derecho canónico, evidentemente, es la preparación. El bautismo exige entonces estas cosas: intención cristiana, esperanza fundada de educación en la fe, padrinos idóneos, la preparación. El bautismo no tiene ni debe ser una cosa que se prolongue sin día, sin término, y tampoco tiene que ser una cosa automática, porque nació, ya lo bautizo inmediatamente, sin observar ningún requisito, sin ninguna forma. El equilibrio, ¿no es cierto? Em, Recordar que el bautismo de niños tiene que ser antes de los 7 años, porque ya si tiene los 7 años cumplidos, una norma del derecho es que a los 7 años uno es mayor de edad. Entonces, por tradición apostólica, los sacramentos de la iniciación se reciben a partir de los 7 años todos juntos. Entonces, hasta los 7 años se puede bautizar un niño, pero una vez que cumplió, a partir del día del cumpleaños número 7 y en adelante, el bautismo tiene que ser dado junto con la confirmación y la comunión en un proceso catecumenal. En finis, normalmente se pide curso prebautismal, entrevistas con padres, el acta civil, en los documentos civiles, certificados y datos completos del infante y los datos esenciales de los padres y de los padrinos. Todo esto, lógicamente, tiene una clave pastoral. Muchos piensan que es solo una tradición. El derecho dice no, es una incorporación real a Cristo y a la Iglesia. Citaba yo hace un rato la unción con el Santo Crisma, que es uno de los signos más grandes ilustrativos del bautismo, que en caso de necesidad, lógicamente, puede ser suprimido, que es la identificación. Ha sido incorporado a Cristo, sacerdote, profeta y rey. Em, También los sacramentos y en concreto el bautismo es una preparación y un fruto de la evangelización. Muchas veces el curso bautismal es el primer contacto serio en la fe que tienen los padres y los padrinos de la criatura. La confirmación, el derecho canónico, exige preparación suficiente, formación doctrinal, vida cristiana mínima. ¿Por qué? Porque es la confirmación del bautismo, es como la mayoría de edad. Por eso también es un segundo momento donde personas que se han bautizado tal vez en otro culto cristiano que tiene bautismo válido, quieren hacer su ingreso pleno a la Iglesia Católica. El bautismo, si es válido, no se repite porque imprime carácter, lo mismo que la confirmación y el orden sagrado. Son tres órdenes que imprimen carácter y por lo tanto son sacramentos que no se pueden iterar, no se pueden repetir. Em, entonces, la confirmación es como un estado adulto de la fe. Y en ese momento, el cristiano bautizado en otra denominación cristiana con bautismo válido pasa a formar parte de la Iglesia Católica en el momento de la confirmación. Y si alguno tuvo algún problema con los padrinos
del bautismo, también la confirmación es un momento donde, si no está alguno de los padrinos del bautismo, puede también cambiar el padrino en la confirmación. La confirmación exige, lógicamente, una preparación suficiente, una formación doctrinal y una vida sacramental mínima, como ya lo había dicho rápidamente. No es solo tener la edad que la diócesis ponga para recibir este sacramento, sino tener esas características. En Finis hay procesos, más o menos por la middle o la high school, los adultos, por supuesto, y siempre y cuando un niño que haya llegado a los 7 años, en un proceso de catecumenado, también puede recibir, junto con el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Lógicamente que estos procedimientos en todos los países con distinto grado de, digamos así, de y obligatoriedad canónica, se pide la participación familiar en estos procesos de vivencias de la fe. Suele haber un problema frecuente. Padre, mi hijo necesita confirmarse ya. ¿Por qué necesita confirmarse ya? Em, Porque viene el padrino de no sé dónde. Y después por ahí uno analiza y el padrino tampoco tiene todas las condiciones, o por tal o cual condición. Es decir, un sacramento hay que recibirlo por sí mismo. Yo recuerdo que en mi parroquia, la segunda, la anterior que tuve antes de venir aquí, a mediados del 2004, me di cuenta que en Argentina, en la diócesis mía y en otras también, hay la catequesis de niños dura 3 años. En el primer año y en el segundo se preparan para la confirmación y en el tercero reciben la comunión. Entonces yo, como son 3 años, al final del primero puse la confesión, con fiesta, con diploma, con todo. ¿Por qué? Porque no puede ser que la confesión sea como un pasaporte para otro sacramento. La confesión es necesaria para, primero, obligatoria para perdonar los pecados mortales. Segundo, muy importante también, si uno quiere hacerla periódicamente, quincenal, mensualmente, eh, para los pecados veniales o las faltas recurrentes, que uno tenga también una intención de hacer un buen examen de conciencia, analizando los elementos del pecado mortal que tipifican todos los pecados. Catecismo 1857, 1857, materia, hacer algo que es pecado, conocimiento, saber que eso es pecado, consentimiento, querer hacerlo. Entonces, como los pecados necesitan de la libertad y de la voluntad, así también el proceso de curarse, de sanarse interiormente, puede ser acompañado por este sacramento importante de la confesión. Entonces, la confesión es necesaria por sí mismo, no como un pasaporte para otro sacramento. Entonces, en la parroquia, con el permiso, lógicamente, del obispo y de la Comisión Diocesana de Catequesis, puse al final del primer año la confesión, con estos elementos que les dije de pasada, con festejo, la primera confesión, un diplomita, una celebración, un compartir con algo para tomar y para comer, porque es una fiesta que nosotros podemos encontrarnos con el perdón de Cristo, con ese volver a comenzar en la confesión, y los niños lo tienen que experimentar así. Y luego, en el segundo año al final, la confirmación, y en el tercer año al final, la primera comunión. Em, Como les decía, en la diócesis de Finis se pide la participación familiar y no tiene que ser un problema la urgencia y no tiene que ser una solución rápida e inmediata saltarse el proceso, porque el derecho lo propone no como un castigo, sino precisamente como un respeto, como un cuidado a la recepción plena, adulta, responsable y del punto de vista de la voluntad total de la recepción que tenemos que tener los cristianos de los sacramentos. Eucaristía y penitencia. Las normas sobre la Eucaristía y la penitencia alcanzan desde la óptica del derecho canónico a los ministros, alcanza también a la distribución de la Eucaristía. Esto es importante, yo siempre lo aclaro cuando tenga ocasión. Eh, los ministros de los sacramentos habitualmente son los sacerdotes. Cuando en el derecho canónico se dice sacerdote así, se habla del obispo, que es el sumo sacerdote, y del presbítero, que es sacerdote.
Cuando el derecho canónico dice del obispo, se habla solamente del obispo, ¿no? Lo mismo que cuando dice el derecho canónico ordinario del lugar, el ordinario del lugar hace tal cosa, el ordinario del lugar son los obispos, lógicamente de sus diócesis, y también los vicarios generales y los vicarios episcopales también para los asuntos que les compete, el vicario general para los asuntos generales, los vicarios episcopales, según para qué sean vicarios episcopales, son también ordinarios para el derecho. Entonces, cuando el derecho, desde el punto de vista sacramental, dice sacerdote, se trata del obispo y del presbítero. Cuando dice obispo, solo de los obispos. Cuando dice eh, diácono, de los diáconos, etcétera. El ministro de todos los sacramentos habitualmente es el obispo y el presbítero, y después hay otros ministros, en el caso de la confirmación, en la iglesia oriental, son ministros ordinarios, los sacerdotes, los presbíteros. En el caso de la iglesia latina, la nuestra, somos ministros, digamos así, extraordinarios, aunque el concilio habla, cuando habla del obispo, no como el ministro ordinario, sino como el ministro originario de la confirmación, dada la tradición ininterrumpida oriental, que sigue siendo también ministro ordinario el presbítero. Pero en los efectos prácticos y canónicos equivaldríamos los sacerdotes latinos a ministros extraordinarios, es decir, necesitamos delegación o bien del derecho, cada vez que uno bautiza a un adulto porque no puede venir el obispo, el derecho delega directamente al sacerdote, al presbítero, mejor dicho, a que haga la confirmación. Lo mismo en peligro de muerte, cualquier presbítero puede confirmar, y para casos especiales los obispos delegan a los presbíteros para que hagan las confirmaciones. Luego, el bautismo, ya les digo, es un sacramento más grande. Un catequista puede ser ministro del bautismo, puede ser ministro del bautismo también un no creyente queriendo hacer lo que hace la iglesia, por ejemplo, en muchos lugares, en distintas partes del mundo, o médicos o enfermeros o enfermeras católicos, viendo que no había ministros propios, bautizaban, dice Pedrito, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, echándole agua. Ese bautismo es válido si quieren hacer lo que hace la iglesia, y además como lo dijimos en clase el primer día, la primera sesión, lo inscriben en la parroquia, sobre todo en la parroquia de donde está circunscrito el hospital o el lugar donde se hizo este bautismo de emergencia. Y después el otro caso especial es el matrimonio, donde los contrayentes son los novios, los que se casan son los ministros en la iglesia latina. En la iglesia ortodoxa no, los ministros son o el sacerdote o el obispo o el diácono, los que pueden dar la bendición nupcial, mejor dicho. Bien, y en este caso de la Eucaristía está el tema de los ministros extraordinarios, que no son ministros extraordinarios de la Eucaristía, porque en caso de ausencia de sacerdote, obispo, presbítero, nadie, ni siquiera el diácono puede hacer la misa, no pueden consagrar o confeccionar, como es el término técnico, la Eucaristía. Entonces, los laicos, las religiosas, los laicos o laicas se llaman ministros extraordinarios de la comunión. Por supuesto que también está reglado, normado canónicamente el tema de la reserva, el cuidado del Santísimo Sacramento en el sagrario o tabernáculo, la adoración que se haga del Santísimo, tanto en el lugar de la reserva como en un lugar de exposición, menor o solemne, y los horarios también tienen que estar gestionados con un criterio en el sentido jurídico de orden, no en el sentido jurídico de cumplir normas ciegamente. Por eso la Iglesia no solamente hace cumplir normas ciegamente, sino que tiene esta elasticidad, por ejemplo, en el ministro, como les comentaba hace un instante, del bautismo, que puede ser una persona inclusive no creyente, pero que tiene que querer hacer lo que hace la Iglesia. Es muy importante esta elasticidad que tiene nuestro derecho canónico. Todo esto también tendiente a la sensibilidad de muchos países, les decía. En el caso de Estados Unidos, la gente tiene mucha sensibilidad. A nosotros los sacerdotes aquí nos llaman mucho, por ejemplo, los hospicios o los hospitales a veces tienen capellanes de otros cultos y son muy respetuosos
del culto católico y llaman, y llamamos porque hay una señora y un señor adulto que él es católico, entonces a nosotros nos apenaría que esta persona no pudiera tener los sacramentos de su ministro correspondiente. Por eso les digo que también a veces personas no creyentes o personas tal vez de otra denominación hacen un bautismo respetando la religión del enfermo, queriendo hacer lo que hace la Iglesia Católica. Todo esto también, como en cada sacramento, si ustedes lo pueden razonar, evita abusos, la banalización, la improvisación, la irreverencia, que son cosas que tenemos que tener mucho cuidado delante de Dios. Porque, sobre todo en este sacramento, la Eucaristía es el centro de la vida. Recuerda Sacrosanctum Concilium que la Eucaristía es la meta a donde todo va y la fuente de donde todo surge. La Eucaristía, la entrega, la donación de Cristo, la creación de Dios, la donación que tiene en definitiva el motivo del amor. Dios es amor y Dios amó tanto al mundo que se donó a su Hijo, donó al Hijo para que muera en la cruz, y ese Hijo mismo que murió en la cruz, la segunda persona de la Santísima Trinidad, cuyo cuerpo humano se lo dio la Santísima Virgen María, también nosotros es ese Jesús mismo, verdadero Dios y verdadero hombre, que recibimos en la comunión, en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. La penitencia, entonces ya hablé un poquito en el sentido cuando les conté cómo organizaba la catequesis en la última parroquia de la que fui pastor. El derecho canónico, en este caso concreto de la penitencia, protege el sigilo sacramental que le atañe al sacerdote. Los sacerdotes estamos grabados con el sigilo, porque cuando la iglesia empieza a reflexionar, como el sacerdote actúa en persona de Cristo cabeza, el sacerdote no dice, el Padre tal te absuelve, sino en nombre de Cristo yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo, como en el momento de la consagración del pan y del vino, dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre, en persona de Cristo cabeza. Entonces la gente, aunque se confiesa materialmente como si fuera un teléfono parlante con un hombre, en realidad se está confesando con Dios y la gente no le quiere contar al padre tal los pecados, aunque a veces sí, porque el padre tal es más simpático o el otro padre es más recto, etcétera, pero estas cosas y observaciones son naturales porque es la naturaleza propia del signo del sacramento, pero en realidad, en el sentido más profundo de la confesión, las personas nos confesamos con Dios y por eso nosotros se lo estamos diciendo a Dios y no al cura. Por eso la iglesia entendió que el sacerdote no tiene derecho a decir lo que dijo el penitente, porque eso que se le dijo a él no se le dice a él por ser el mismo, sino que se le dice a él por ser sacerdote, por ser en Cristo cabeza aquel que dispensa ese sacramento que se ha confiado al cuidado de la iglesia y de sus ministros. Entonces, el sigilo es para el sacerdote, uno si revela el sigilo, automáticamente queda excomulgado. Los fieles no tienen sigilo, pero sí tienen una obligación seria de guardar un secreto. La fuerza del secreto no está en el derecho, sino que la fuerza del secreto está en el derecho natural, es decir, en la manera de ser de las personas, que todos necesitamos también tener nuestra reserva y saber ser reservados en las cosas de los demás. El derecho canónico, por supuesto, que norma las facultades, quienes tienen, cómo se ejercen esas facultades y establece los mínimos requisitos para la validez, que es la confesión de los pecados, básicamente, y la recepción de la absolución. Por supuesto que las obras integrales comienza con el examen de conciencia, con el dolor de los pecados, decir los pecados al confesor, recibir la absolución y cumplir la penitencia. Hago así porque cuando éramos chicos nos enseñó la catequista las 5 cosas necesarias para una buena confesión con los dedos de la mano. Nada, hermanos, es más sagrado que la conciencia, por eso nadie, ni siquiera el Papa, puede autorizar a violar el sigilo sacramental y los sacerdotes, como ya les comentaba en la primera sesión, estamos obligados de alguna forma a inclusive dar la vida para que este sigilo sea custodiado. Vamos ahora a reflexionar un poquito, a presentar el sacramento de la unción y la pastoral de los enfermos. Regula quién puede recibir la unción, el derecho canónico, cuándo, cómo. La unción de enfermo no es un sacramento
como si fuera uno que bendice un aceite, perdón, un aceite especial, un aceite, perdón, circunstancial, y hace un sacramental, la unción de los enfermos, con el aceite bendecido en la Semana Santa, en el ámbito de la misa crismal. Es un sacramento que se da cuando hay un motivo serio o un riesgo serio, aunque no necesariamente que tiene que realizarse en un X determinado tiempo de muerte. Entonces, la edad avanzada, ingravescente netatem, puede ser uno. Algunos ponen como ese marco, a mí me parece hoy como la gente está de salud, un poco temprano, pero a los 60 años podría ser ese ingravescente netatem, porque recuerden, ahora que empezamos la cuaresma, que el ayuno obliga de los 18 a los 59 años cumplidos. Entonces, como ya el derecho preserva de el ayuno a una persona con 59 años cumplidos, que en realidad son 60, eh, porque el latín se cumple al revés. Entonces, a los 60 años ya estaríamos preservados no obligados, mejor dicho, del ayuno. Algunos entienden y dan tal vez una vez al año la unción. ¿Por qué? Porque por edad grande se puede dar una vez al año la unción, o en una enfermedad se puede dar la unción, si la enfermedad es igual, una vez al año. Y si la enfermedad empeora, se puede dar otra vez en el mismo año o en el mismo mes por la misma enfermedad si esa enfermedad empeoró. Entonces, todas estas normas las encontramos a través del derecho en la iglesia. Entonces, ¿quién puede recibirla? ¿Cuándo? ¿Cómo? Son campos específicos del derecho canónico. Em, Hay cosas que son obvias, cuando tratar de no hacerlo, lógicamente cuando la persona ya se murió. Muchas veces te llaman cuando la persona, si se acaba de morir, como los sacramentos, se pueden dar bajo condición, en la duda razonable de que fueron recibidos, también en la duda razonable de que es inmediatamente recién murió, como sabemos que uno de los últimos sentidos que se pierde es el oído, entonces se le puede dar la unción inmediatamente que fue declarado muerto, con las palabras si vives, si vives, si vivís, y hacer la parte esencial de la unción, que es la unción en las manos y en la frente. Em, También solo al final, cuando ya o lo están por desconectar o cuando ya la persona está muy inconsciente, porque el concilio, y eso lo refleja el nuevo catecismo, que está puesto la unción de los enfermos entre los sacramentos de la sanación, no ya prima de last rite, los últimos ritos o la extrema unción, sino que se requiere, el concilio quiere retomar aquello de la carta a Santiago del Nuevo Testamento: si está enfermo alguno de ustedes, que llame a los presbíteros, a los ancianos de la iglesia, para que ellos recen por el enfermo, lo unjan con aceite, y si es la voluntad de Dios, el enfermo se sane y los pecados le sean perdonados. Ese es el sentido pleno que también el concilio, la revisión del catecismo, ha querido plasmar en esta nueva subdivisión que se llaman sacramentos de la sanación, donde se pone en la penitencia, la sanación espiritual y la unción de los enfermos. Y luego, lógicamente, evitar el error de la superstición. No tenemos que recibir la unción de los enfermos como un rito supersticioso, sino precisamente como una expresión de la fe apostólica de la Iglesia. Entonces, recapitular o tratar de tener presente que el sacramento de la unción de los enfermos no es una despedida, sino que es un sacramento también que mira a la sanación. Si la persona ya está muy viejita o ya está muy grave, lógicamente el aspecto de la sanación va a estar en el perdón de los pecados y en la preparación lo más profunda posible del encuentro de esa alma con Dios. El matrimonio. El matrimonio, el derecho canónico también cuida que tenga una preparación. El código exige que haya una investigación previa, que haya libertad, que haya capacidad. Por eso la libertad tiene el estado previo, hay que estudiar. Lo vamos a ver también en esta sesión segunda del derecho canónico, que tiene que haber el estado, constatar el estado libre de las personas, la capacidad para que después no se pueda al menos fácilmente invocar alguna causal de nulidad, y sobre todo la intención recta, querer recibir el sacramento por un motivo espiritual
con una intención recta de aceptar ese don para compartir la vida con otra persona, siendo dos en una sola carne. En la diócesis de Phoenix se proponen cursos, se realiza también una especie de diagnóstico que se llama Focus, hay entrevistas y por supuesto que como en todo y sobre todo en esto que va a significar el estado de la vida, se requieren de documentos. No hay que tomarlo como un mero trámite, sino también con determinadas cosas que hay que ir superando para también hacer un discernimiento. Y como tienen cosas mucho que ver con el fuero interno, con la interioridad, con la conciencia de las cosas, es muy importante que los sacerdotes, también en cuanto a su ministerio, los diáconos, estén muy cercanos y que también ayuden con todos estos procedimientos a los fieles a entender que cuando se casan, dar un consentimiento exige tener todos los elementos y además genera un derecho, como todos los seres humanos en todas las sociedades, tenemos deberes y tenemos también derechos. La documentación incluye la fe de bautismo reciente, como les decía antes, la libertad de Estado, las dispensas si son necesarias, estudiar si hubo alguna unión formal previa, aunque sea civil, presentar actas si son necesarias. ¿Por qué? Porque si no se tiene todo esto ordenadamente, puede generar nulidades, puede generar irregularidades y en definitiva, como todas estas cosas, sufrimiento en las personas para más adelante. Hay causas, lógicamente, o casos, perdón, que son complejos. Por ejemplo, si hay un divorcio previo, si hay matrimonio mixto, es decir, de una religión y de otra, si se casan personas que están muy alejadas de la práctica de la fe, personas con uniones previas, que bueno, vamos también en estas sesiones a tener un momento para, aunque sea sintéticamente, poder presentar estos casos y las posibles vías de solución. Aquí se requiere, hermanos, prudencia, consulta, paciencia, nunca improvisar. Em, Vamos a hablar también un poquito del tema de las nulidades. Ahora se lo presento a vuelo de pájaro, pero en uno de estos videitos vamos a encontrar una sesión explicando un poquito más el tema y por supuesto siempre la necesidad de recurrir en cada una de sus parroquias a los ministros de la nulidad y si es el caso también a consultar a algún sacerdote. Pero digamos rápidamente que las nulidades no son divorcio, no es anular el matrimonio, sino que es ver si el matrimonio fue nulo, que es distinto. Tampoco es un premio que alguien se merece, la nulidad o no, que se descubra si fue nulo o no su matrimonio. ¿Qué es? Es buscar la verdad del consentimiento. Hubo capacidad, hubo libertad, hubo intención de querer maduramente compartir la vida con otro y tener los elementos, no negar ninguno de los elementos necesarios para que ese consentimiento sea válido. El proceso es una petición en la parroquia, luego se eleva al tribunal, luego se recolectan las pruebas, se estudian las pruebas, se llega a una sentencia, se comunica a las partes y según el caso se ejecuta esa sentencia. Rol parroquial. El párroco, evidentemente, no juzga, acompaña. Nunca ninguno de los ministros que intervienen en el procedimiento, desde el inicio hasta el final, tienen que prometer resultados, sino tienen que dejar que el mismo procedimiento, la recolección de pruebas y el estudio cuidado de la causa arrojen el resultado correspondiente. Todo esto tiene que tener archivos y registros porque cada sacramento tiene su responsabilidad, tiene que tener algún tipo de registro y son documentos jurídicos. Todos los registros sirven para los matrimonios, para las ordenaciones, para la dispensa, para todos los procedimientos. Casos pastorales frecuentes. Padrino no apto. ¿Qué hacer? Bueno, hay que presentar la solución,
explicarla, acompañar, proponer. Eso vamos a ver en uno de los videos que tengamos. Seguramente va a ser una pregunta de examen. Boda apurada, solución, discernir, no ceder a la presión del apuro, hacer poco a poco lo que la Iglesia nos va pidiendo. Cuando hay un problema de divorcio, hay que solucionar, escuchar, orientar, integrar, perdón. Aquí está la idea de que hay que unir el derecho, lo jurídico, con la caridad pastoral. Clave final, como vimos también un apartado en la primera sesión, el derecho tiene que converger con la comunión. ¿Por qué? Porque el derecho es para proteger la gracia, comunión con Dios, proteger a las personas, proteger a la iglesia, proteger a los ministros, proteger a los fieles. El derecho no es un enemigo, es un servidor, y así entonces la verdad se construye en la comunión y la comunión se construye en la verdad. Em, Recordemos que el derecho no es algo frío, porque tiene que custodiar un don, tiene que estar al servicio de la pastoral y tiene que ser entonces, como dijimos en este último punto, garantía de comunión. La Iglesia no pone normas para complicar los sacramentos, sino para que nadie pierda la gracia por improvisación, por descuido o por abuso. Bueno, esta es nuestra primera grabación, a ver cómo quedó esta introducción y esperemos que se pueda eh, editar bien y que podamos también nosotros tener nuestro curso de esta manera online.